Dungeon Meshi. Dungeon Meshi. Uno de mis animes favoritos del año pasado y por el cual estoy esperando con ansias su temporada final. Tengamos en cuenta que la primera temporada adaptó en 24 episodios hasta el capítulo 52 del manga. Y pues les comento que este manga tiene un total de 96 capítulos, así que lo más probable es que en la siguiente temporada se ha finalizado su anime. Sé que no es ajeno a ustedes el amor que tengo por esta historia, la cual en un video previo he definido como un seinen más profundo de lo que parece, y lo mantengo. Es una historia hermosamente hecha en el sentido de que en medio de su tono aparentemente ligero y comédico camufla temas con una significativa complejidad filosófica, y esto es para mí un rasgo de genios. Es como cuando siendo niños veíamos una película animada de Pixar y era como que ¡hey! ¡Qué bonitos los dibujitos! Y cuando la vimos nuevamente como adultos descubrimos que secretamente había una subtrama de violencia intrafamiliar o algo por el estilo, una cosa de locos. Por eso obras como One Piece, que aviso de antemano no soy fan pero reconozco su genialidad, o Jojo Rabbit e incluso El Principito, personalmente las considero el trabajo de un genio por su capacidad para tocar temas densos camuflados en medio de un tono ligero. En el caso de Jojo Rabbit y One Piece son historias genuinamente oscuras, pero la última muchas personas la perciben solamente como una aventura divertida. Que porque X o Y personaje no murió en tal momento. Coño, esta historia ha tocado disimuladamente temas como la trata de personas, esclavitud e incluso canibalismo. Son temas muy densos que deben tocarse disimuladamente porque si se hace de manera directa se le jode inmediatamente la clasificación por edades a la serie. Y aquí vamos al siguiente punto que quiero tocar, la demografía. Pero antes yo quiero que ustedes toquen en sus dispositivos el botón de follow en TikTok y el de suscripción al canal de YouTube para que el canal pueda seguir creciendo. La demografía es un concepto un poco complicado de captar para nosotros los occidentales. En el video previo que le hice a Dungeon Meshi, alguien comentó que se le dificultaba entender cómo una obra de este estilo se encuentra categorizada con la misma demografía que Monster. Y pues investigué un poco al respecto y resulta que la demografía no está estrictamente asociada a la violencia o contenido erótico de un manga, sino más bien a la revista en la que es publicada y al grado de alfabetización del público objetivo. Por eso las tramas de los seinen suelen ser más complejas que las de los shonen, pero esto no significa necesariamente violentas, sino que para poder captar al 100% su mensaje es recomendable que el lector sea una persona más adulta, posiblemente con mayor estatus académico y conocimiento del kanji. Esto se me hizo una idea muy interesante, así que de pronto a futuro le dediqué un video a explicar las diferencias entre las distintas demografías o públicos objetivos. Y para mí uno de los más grandes ejemplos de esto sería Dungeon Meshi, porque si bien la trama empieza con la idea de que Laios quiere ir a rescatar a su hermana que fue devorada por un dragón y que como no tienen dinero deben alimentarse de las bestias que derrotan en el camino para subsistir, pues esto no es algo imposible de representar en un shonen tradicional. La principal diferencia para mí radicaría en que esta historia fue publicada en una revista con demografía seinen llamada Haruta y en el dilema filosófico que plantea, que sinceramente me parece digno de uno de los diálogos de Platón. Si quieres saber por qué digo esto, te invito a quedarte hasta el final del video. Eso sí, te aviso de antemano que a partir de ahora vamos a hablar con spoilers del manga, así que continúa bajo tu propio riesgo. Para explicar esta idea vamos a enfocarnos en 3 puntos. Número 1, Laios. Número 2, el león alado. Número 3, el enfrentamiento entre ambos. Teniendo en cuenta que el combate final de esta historia es un enfrentamiento directo entre Laios, un guerrero humano con capacidades de combate promedio, y el león alado, el demonio o como quieran decirle, que en realidad es un ente de otra dimensión con poder infinito, pues es un emparejamiento que en primera instancia se ve ampliamente desigual. Como un pendejo con una armadura de cuello alto y una espada que no es ni de él porque no tiene plata para comprar una
persona le va a ganar a un ser con poderes equiparables a los de un dios. Y aquí está la magia, Laios gana y es perfectamente justificado teniendo en cuenta los acontecimientos del manga. Pero eso no es lo único destacable, este enfrentamiento es algo que va más allá de lo físico. La mazmorra es un ecosistema en todas las de la ley, tiene su propia cadena alimenticia con todo lo que eso implica, y en la cima de esta encontramos seres de gran poder. Ahí tenemos por ejemplo a los dragones rojos, uno de ellos mata a casi todo el grupo, y si no es por el sacrificio de la hermana de Laios, ahí se acaba el manga. Pero esto no es lo que quiero destacar, en la vida real el ser humano está en la cima de la cadena alimenticia, no por su poder o proeza física, sino por su capacidad de razonamiento. El cerebro de los humanos nos representa lo que las garras y colmillos a un tigre, es la fuente de nuestro poder. Y Laios es la máxima representación de esta idea, así que vamos con el primer punto. A lo largo de toda esta historia se nos recalca en más de una ocasión que Laios no sobresale por su proeza física o su capacidad de combate. En este sentido es un guerrero competente, pero no es su principal fortaleza. Cuando Kaoru reconoce a Laios como la persona con mayores posibilidades de llegar al centro de la mazmorra, lo hace debido a sus conocimientos y capacidad de análisis. Y si lo piensan bien, tiene todo el sentido del mundo. Durante la mayor parte de la obra lo vemos haciendo uso de sus capacidades de liderazgo para coordinar con sus compañeros planes poco ortodoxos, con los que logran superar los obstáculos. A excepción del encuentro con los Sucubus, ahí Izutsubi hizo todo. Y esto no es casualidad, de cierta forma podemos decir que Laios, aunque no parezca, es un genio cuando se trata de pensar por fuera de la caja y conoce a la perfección las debilidades y fortalezas tanto de su grupo como las de casi todos los monstruos de la mazmorra debido a su obsesión con ellos. Y debido a todo este conocimiento que usa como arma es que logra superar tantos obstáculos de manera aparentemente sencilla. Pero en verdad no es tan simple. En uno de los primeros episodios el hijo de puta se pone a cantar para interrumpir el canto de las sirenas y hacerlas que se vayan. Yo en ese punto de la historia ya estaría muerto porque me habrían arrastrado al agua después de hipnotizarme con su canto y con sus senos. Entonces hay que darle sus méritos al pana. Debido a su obsesión y amor hacia los monstruos, tiene el conocimiento que le permite desarrollar planes para enfrentarlos. Porque a la final, las criaturas de la mazmorra, independientemente de su poder, no dejan de ser eso, bestias, y por ende sus comportamientos están mediados por el instinto, lo cual Laios usa a su favor. Definitivamente este pana es el Steve Irwin del anime. Y aquí es donde entra el segundo punto de esta genialidad, el león alado, quien en contraposición a Laios es una criatura de poder absoluto y que en lugar de estar obsesionado con las bestias, se encuentra obsesionado con los deseos humanos. Cuando nos presentan al león alado se nos dice que es una entidad sin nombre y sin forma, es una personificación del maná que es la fuente del poder mágico de este mundo. Los antiguos aprendieron a controlar este poder y desarrollaron un idioma para manipularlo. En simultáneo, la magia formó un cuerpo para poder escucharlos y así nació el ente conocido como demonio, con el objetivo de tener una mejor comunicación con los antiguos para escuchar sus deseos. Pero verdaderamente es un fragmento del infinito que llegó al mundo, carente de inteligencia y emociones, no diferentes de un componente de la naturaleza como el viento y el agua. Sus oídos percibían los deseos de todos los seres vivos, que inicialmente eran algo muy básico: comer, y él se encargó de alimentarlos para hacerlos felices. Con el tiempo esto lo hizo desarrollar curiosidad y él empezó a alimentarse del deseo de estos seres de comer y descubrió que era delicioso. Ahí aprendió lo que era el hambre, el deseo primordial que impulsa la vida, el deseo de comer, pero aprendió que lo que se consume deja de existir. Los seres vivos, al no tener deseos, pierden la voluntad de vivir, así que no puede simplemente consumir descontroladamente, debe contenerse.
Experimentó y probó sabores de distintas especies hasta que conoció al ser humano, cuyos deseos eran más variados y complejos, por ende más deliciosos, pero como siempre al consumirlos perdían la voluntad de vivir y no podía disfrutar de sus sabores para siempre. Se la pasó cumpliendo deseos de la forma en que los hombres querían hasta que fue encerrado en una mazmorra donde las personas seguían yendo a pedirle deseos. Pero el corazón de los humanos es complejo y no solo se contentaban con tener el estómago lleno, tenían tendencias autodestructivas y al ellos morir él perdía su sustento sin llegar a probarlos. Entonces aquí cambió su mentalidad. En vez de contenerse y consumir de a poquitos, si se van a acabar destruyendo entre ellos, pues mejor engullirlos a todos de una vez y no quedarse con las ganas de probarlos. Para esto hace un plan que implica escapar a la superficie y transportar a los humanos a la dimensión infinita, donde podrían vivir eternamente produciendo deseos ilimitados. Así que decidió esperar en las sombras durante muchos años, alimentándose de los deseos que pudiera para hacerse más poderoso hasta encontrarse con los deseos de una persona como Laios. Y aquí llegamos al tercer punto de este video, su enfrentamiento. Él conoce los deseos del corazón de Laios, siendo uno de los más grandes el ver un mundo en el que puedan coexistir personas y monstruos. Pero el problema radica en que los humanos son complejos y los deseos de Laios pueden llegar a ser extremadamente ambiguos, y a partir de aquí el león se encuentra en desventaja. Y no digamos que es porque Laios es neurodivergente, la misma autora ya descartó esa teoría. Laios directamente dice que toda esta situación lo llevó a abandonar ese deseo y que el león alado se equivocó al asumir eso. La ambigüedad de los deseos de Laios es algo que la historia nos deja claro en más de una ocasión, como cuando se encuentra con el sucubo y este en primer lugar toma la apariencia de Marsil. Pero al no poder seducir al 100% a Laios con esta forma, se convierte en un híbrido con monstruo, vendiéndole la idea de que su mordida lo convertiría en un monstruo también, siendo este otro de los más grandes deseos de Laios. Los deseos de este señor son muy ambiguos y cambiantes, y eso es perfectamente normal en todo ser humano. Es que yo hay días que me levanto y no sé qué quiero. Y esta situación es tal que el mismo Laios dice que se considera alguien sin sueños o ambiciones, y por eso para el león alado es difícil definirlos. Mientras Laios reflexiona, cuando llega a la conclusión de que el león alado debe ser derrotado, Laios dice de chill: hey, ¿qué pasa si derroto al demonio? Casualmente, como si no fuera nada, porque al conversar con él se ha dado cuenta de que independientemente de su condición previa, al interactuar con humanos se ha convertido en algo similar a un ser vivo, desarrollando algo comparable a una naturaleza que lo lleva a consumir deseos humanos como sustento para crecer. Y esto, mi gente, esto es un comportamiento arraigado, que el león alado persigue como si un instinto animal lo obligara y le es imposible evitar hacerlo. Y Laios, gracias a su capacidad de análisis, deduce esto y llega a la conclusión de que es una debilidad explotable y que por ende, si piensas lo suficiente, puede encontrar una manera de derrotarlo. Y aquí tenemos el otro punto en el que Laios destaca: pensar por fuera de la caja. El león alado es manipulador e independientemente de que Laios no tenga un claro deseo, este va a intentar despertarle uno que le permita cumplir su objetivo. Y es algo que Laios sabe: la magia para funcionar en el mundo terrenal requiere el comando de un humano. Por eso el león necesita un cuerpo humano para cumplir sus propios deseos. Al conversar, esta es la razón por la que accede a cambiar de cuerpo con el león, habiendo dado previamente la instrucción a Izutsumi de matarlo si notaba algo raro, y que así todos se dieran cuenta de que este no era Laios. Y además le entrega la guía gourmet a Marshall para que cuando él se transforme en monstruo todos sepan que ese es Laios. Al cumplir su deseo de cambiar a forma de bestia, el león alado lo subestima, porque al su poder ser infinito, pues cualquier pendejada que haya deseado Laios es indiferente, pero no contaba con que la inteligencia de Laios lo haya hecho concluir que no podría derrotarlo en combate. Tenía que usar la única debilidad que sabía
sabía que el león había desarrollado: su propio anhelo de consumir deseos, y por eso la característica especial que hace el monstruo creado por Laios el más poderoso es la capacidad de digerir deseos, porque todo lo que se consume y digiere desaparece, una capacidad que este añadió a su libro justo antes del enfrentamiento con el objetivo de convertirse en el counter perfecto. Y esta es la clave de la victoria, y es un punto con una enorme connotación filosófica. Los deseos, desde los más sencillos como comer hasta los más complejos, son la fuerza que impulsa la vida. Si no deseamos nada, vivir no tiene sentido. El león alado, al ser un ente de otra dimensión y poseer un estómago sin fondo, no puede saciarse y su hambre es infinita, pero al atacar el mundo de los humanos tiene que vivir según nuestras reglas. Y una de las principales es comer o ser comido. Y Laios, quien es la representación por excelencia de por qué la humanidad está en la cima de la cadena alimenticia, lo devora, ganando el que para mí es uno de los mejores combates finales que he visto en un manga, transmitiéndonos la idea de cómo la razón siempre prima sobre instintos naturales, y que si seguimos ciegamente nuestros deseos, la humanidad puede llevarse a la autodestrucción. Hay muchos más mensajes que pueden destacarse de esta obra, pero prefiero dejarlos para otro día. Así que si les gustó este video, los invito a hacérmelo saber en los comentarios para traer más contenido. Muchos puntos de la trama son dejados deliberadamente abiertos a la interpretación, lo cual no me parece malo. Es algo característico de la literatura compleja y son el tipo de historias que me agrada leer, porque retan al lector. Eso sería todo. Les pido por favor que le den like, comenten y compartan el video, además de que se suscriban al canal y todo eso. Muchísimas gracias por su apoyo, todo esto es gracias a ustedes. Me despido, no sin antes enviarles un abrazo. Chao, chao.